Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Hemos comentado cómo a partir de la gran recesión 2008-2009, que es la más importante desde la crisis de 1929, pues el proceso de internacionalización del capital iniciado después de la Segunda Guerra Mundial con fortaleza, pues ha continuado su proceso increciendo y la sincronización de los ciclos económicos y sus diferentes expresiones en diferentes sectores, etcétera, pues cada vez más están más relacionados y más vinculados. Así como sus diferentes expresiones, nos referimos, por ejemplo, al comportamiento de las bolsas. Y hemos visto y hemos analizado en Ecomundo ampliamente toda la vinculación de las bolsas a nivel global. Por igual, el mercado de bonos y toda su interrelación como tal, al igual que otros sectores económicos de importancia. Nosotros hemos comentado por qué damos tanta importancia a la economía norteamericana, y es que es casi el 25% de la economía global. Y esta economía depende en un 70% del gasto interno, del consumo interno. En consecuencia, es el gran destino, el gran mercado para el mundo, ¿no? A nivel global. Evidentemente que este proceso de internacionalización pues implicó que las grandes corporaciones, las grandes transnacionales, fundamentalmente norteamericanas, se expandieran a nivel global. De ahí que Apple, por ejemplo, su mayor nivel de crecimiento está en China. Y de esta manera nosotros vemos cómo cualquier mercancía importante está producida muchas veces en 40 países diferentes, un avión por ejemplo. De manera que este proceso de tejido interconectado a nivel global es sumamente importante. Con el proceso de globalización, pues las economías asiáticas crecieron de manera fundamental, mucho más que las de Occidente industrializados. Y este elemento es un factor que hay que analizar sobre todo por la disciplina laboral y por la existencia de regímenes totalitarios en estos países. No olvidemos que China está regida por una dictadura del Partido Comunista. Igual Vietnam, de manera que este es un elemento que es importante destacarlo. Pero independientemente de esto, por ejemplo, Corea del Sur, que es una economía de libre empresa, como Japón, por ejemplo, y otras economías asiáticas como Tailandia, son economías donde la fuerza de trabajo es sumamente laboriosa y hay una disciplina del trabajo sumamente importante, y esto se corresponde con el carácter milenario de estas tradiciones y su filosofía. Ese es un aspecto que no se puede dejar de lado y que hay que estudiarlo muy bien. El impacto de la globalización, por supuesto, ha sido desigual. Y lo que estamos viendo en los análisis que hemos presentado es cómo este impacto indiscutiblemente llega a un punto de inflexión y ha afectado de manera importante a sectores industrializados tradicionales en Occidente, sobre todo en Inglaterra, en Estados Unidos y en parte de Europa. Esto ha planteado un conflicto entre los sectores tradicionales del sector industrial y el sector rural, ¿no? Y esto es un factor que ha afectado sobre todo a los sectores más envejecientes de la población, que han estado desconectados de los resultados del progreso, y por supuesto a las asimetrías que ha generado este proceso de desarrollo, que cada vez más ha acentuado la desigualdad en la distribución del ingreso. Veíamos que el 1% de la población norteamericana controla el 20% de la renta, y hemos estado viendo cómo todo esto implica una diferenciación y una asimetría profunda en los resultados del progreso, con ganancias importantes de sectores como es el sector financiero y el sector
de los banqueros, que indiscutiblemente ha sido uno de los sectores más beneficiados. Al mismo tiempo destacamos el proceso de robotización, la llamada cuarta revolución industrial, y cómo pone en peligro 5 millones de trabajadores, y evidentemente la elevación de la productividad, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, que hemos detallado ampliamente aquí en Ecomundo, ¿no? Que indiscutiblemente juegan un factor importante en la productividad del trabajo y en términos del mercado laboral. Nosotros habíamos estado planteando cómo hay sectores cíclicos de la economía que dependen mucho del ciclo económico global. Por ejemplo, el sector de automóviles, comentábamos nosotros. Y hoy día vamos a ver cómo el libro beige, que ha sido elaborado por los 12 bancos centrales, como siempre ocurre, de la Reserva Federal, señala que en los últimos datos sugieren un crecimiento entre modesto y moderado. Esto está entre comillas en el informe. Desde principios de abril hasta finales de mayo del 2017, en esta posición es en la que han coincidido la mayoría de los 12 bancos pertenecientes a cada uno de los distritos estadounidenses, a excepción de Boston y Chicago, los cuales indicaron que su crecimiento había disminuido desde la publicación del libro beige anterior, el dossier económico, y Nueva York, que aseguró que reportó un crecimiento plano, es decir, ni subió ni bajó. En cuanto al gasto del consumidor, la mayoría de los distritos determinaron que se suavizó poco o nada en las ventas al por menor, mientras que destacan la caída de las ventas de vehículos, ojo, de manera generalizada. Si bien el año pasado el sector del automóvil en Estados Unidos registraba máximos históricos, la actividad turística, por su parte, ha mantenido un crecimiento normal en la senda de la economía en general, y la manufactura ha reportado un crecimiento moderado. De igual modo, la construcción de viviendas y de estructuras, así como la venta de viviendas ya construidas, crecen a tasas desde modestas a moderadas. El sector agrícola es el que mayor divergencia entre distritos reflejó debido a las inclemencias del tiempo, especialmente por fuertes lluvias. Finalmente, el energético tendió a mejorar modestamente. En cuanto al mercado de trabajo, la mayoría de los distritos informó que el empleo continúa creciendo a un ritmo hasta moderado, a la vez que se registraron pocos cambios en la tendencia de los salarios. En este sentido, solo en algunos casos donde la escasez de los trabajadores era severa, se acudió a una subida salarial como instrumento de atracción del talento humano. Esto ocurrió, por ejemplo, en Chicago, donde una compañía manufacturera incrementó los salarios en un 10%. En lo que respecta a los precios, el dossier económico muestra cómo no existen grandes cambios desde la publicación del libro beige anterior. La mayoría de los distritos reportaron aumentos moderados, siendo las materias primas las que más incrementos reportaron, como la madera o el acero. Pero resulta, luego de la publicación de este informe del libro beige, que es atentamente estudiado por todos los sectores económicos, sobre todo el énfasis literario, cada palabra, cada calificativo, fíjense la palabra moderado, que es una palabra clave en todo el informe, modesto y moderado. Están atentos todos los agentes económicos. Ahora, hay un dato fundamental del sector automóvil, y es que después de que las ventas de automóviles alcanzaron récord el pasado año 2016, hasta 17,6 millones de unidades, las principales entidades financieras comienzan a retirarse del mercado de préstamos automovilísticos, un sector que mueve actualmente casi 1,2 billones de dólares, tras un lucrativo y fecundo ascenso en que los créditos para comprar un vehículo han experimentado un crecimiento del 70% desde el año 2010, después de la gran recesión. El miedo a que los consumidores asuman una mayor deuda de la que realmente pueden costear preocupan a muchos bancos y despierta el fantasma de las hipotecas basura que desató la crisis, la mayor recesión después de la Gran Depresión de 1930. Sin embargo, con un mercado que mueve 1,17 billones de dólares, según las últimas estimaciones trimestrales de la Reserva Federal de New York,
el impacto de una oleada de impagos y un incremento de la morosidad en la cartera de los bancos no desataría por de pronto una crisis como la de 2008. Aún así, sí podría afectar a los resultados de muchos bancos que prefieren no cometer los mismos errores de las subprimes, según establece y avanza el periódico Financial Times. Es por ello que, de acuerdo a los últimos datos publicados la semana pasada de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC, por sus siglas en inglés, la agencia gubernamental que respalda los depósitos de los bancos, la exposición de la banca comercial a este mercado cayó por primera vez en al menos 6 años. Un reporte, y esto es lo importante, un recorte de 1.600 millones de dólares hasta un total de 440 millones de dólares con respecto al último trimestre del año pasado, que pone de manifiesto la aversión, la preocupación de estas entidades financieras al incremento de la morosidad. Es decir, están viendo que puede haber un peligro. Y el riesgo de litigio que pueden derivarse de esta situación. Estos bancos tienen departamentos muy especializados en gestión de riesgos. Wells Fargo y JP Morgan, dos de los principales bancos dentro de este mercado, vieron cómo su concesión de nuevos créditos automovilísticos registró caídas de doble dígito en el primer trimestre, cuando se comparan con las cifras registradas un año antes. Otros, como Capital One, solo sumaron alrededor de 2.000 millones de dólares a su cartera de préstamos para comprar automóviles, que asciende hasta un total de 50.000 millones de dólares. El año pasado, la Oficina del Controlador de la Divisa advirtió sobre los riesgos relacionados con las carteras de créditos automovilísticos. Esa es la importancia de los organismos reguladores, así como las posibles violaciones de los estándares de préstamos justos, que estarían cometiendo algunos en su afán de engordar las concesiones, ofreciendo créditos a individuos sin capacidad suficiente para costearlos. Recordemos de la situación de las hipotecas subprime, donde a los sujetos que no tenían las condiciones financieras, no solo le financiaban las casas, sino el inicial, que no los tenían. Algunas entidades se encuentran bajo investigación por parte de los reguladores, así como de fiscales estatales y federales, para determinar si se han cometido excesos. De manera que resulta interesante, sobre todo cuando nosotros veníamos analizando toda esta situación de las llamadas compañías cíclicas, donde están los automóviles, están las compañías inmobiliarias de materias primas, etcétera, cómo este informe Beige ya muestra un freno en el sector automovilístico, y estas estadísticas que acabamos de comentar en detalle en Ecomundo, pues avisoran una situación particular dentro de este importante mercado en los Estados Unidos. Pero será hasta mañana, cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.